El papel con el sello oficial todavía estaba húmedo de mi sudor cuando las esposas se cerraron alrededor de mis muñecas. 6 horas antes había jurado lealtad a la bandera de Estados Unidos, y ahora me arrastraban como a un criminal hacia una furgoneta blanca sin ventanas. Mi nombre es Miguel Herrera, y este es el día que cambió mi vida para siempre. Durante 15 años construí este país ladrillo por ladrillo, viga por viga, creyendo que cada amanecer me acercaba más a mi sueño americano. Llegué de Michoacán con 18 años y las manos vacías, pero llenas de callos por trabajar desde niño en el campo de mi abuelo. Mi madre me entregó sus ahorros de toda la vida, $300 arrugados, y me susurró al oído que no la decepcionara. El desierto de Arizona casi me mata esa primera noche, cuando el coyote nos abandonó sin agua bajo un cielo negro como la desesperanza. Pero sobreviví porque tenía una promesa que cumplir: sacar a mi familia de la pobreza que nos ahogaba como arena movediza. Los primeros años fueron una guerra silenciosa contra el hambre y la soledad. Dormía en sótanos húmedos con otros 5 hombres. Comíamos frijoles fríos directo de la lata y trabajábamos 14 horas bajo el sol despiadado de Texas. Mis manos se convirtieron en piedra, mi espalda en acero templado y mi corazón en una fortaleza que guardaba el sueño de traer a María y a nuestra hija Sofía. Cada dólar que enviaba a México era una caricia a la distancia, una promesa de que pronto estaríamos juntos. Nunca imaginé que el mismo día que finalmente pertenecería a este país me escupiría de vuelta al infierno del que había escapado. El agente Thompson tenía ojos de hielo y una sonrisa que prometía problemas desde el primer día que lo conocí. Era un hombre corpulento, con uniforme siempre impecable y una placa que usaba como escudo para hacer el mal. Durante 3 años me siguió como un depredador sigue a su presa, apareciendo en mis trabajos con amenazas veladas y exigencias que crecían como una infección. «Sabes lo que necesito, Miguel», me decía mientras golpeaba su porra contra la palma de su mano sudorosa. «Tu silencio vale más que tu libertad». Sus visitas se volvieron rituales de terror, extractos de dinero que me robaban el sueño y la esperanza hasta la última moneda. Cada encuentro era una humillación calculada, un recordatorio de que para él yo no era más que una máquina de billetes con patas. Descubrí que no era el único en su lista negra cuando conocí a Roberto, un guatemalteco que temblaba cada vez que veía una patrulla verde y blanca acercarse a nuestro sitio de construcción. Thompson había construido su propio imperio de extorsión, cazando inmigrantes como nosotros, que vivíamos en las sombras del sistema, vulnerables como corderos marcados para el matadero. Cada mes nos exigía $500 para protegernos de las deportaciones que él mismo organizaba cuando alguien se atrasaba en los pagos. Era un depredador que se alimentaba de nuestros miedos más profundos, un cáncer dentro de un sistema que supuestamente nos protegería una vez fuéramos ciudadanos estadounidenses. Nos tenía atrapados en un laberinto de amenazas donde cada corredor llevaba al mismo destino: la separación eterna de nuestras familias. El sistema era una máquina diseñada para triturarnos entre sus engranajes oxidados por la corrupción y la indiferencia burocrática que nos trataba como números. Los abogados costaban fortunas que no teníamos. Los trámites se perdían misteriosamente en escritorios polvorientos y los casos se alargaban como sentencias eternas diseñadas para quebrar nuestra resistencia. Thompson conocía cada grieta, cada resquicio legal por donde filtrar su veneno y convertir la justicia en su circo personal de horrores. Había transformado la inmigración en su negocio privado más lucrativo, donde nosotros éramos tanto el producto como el cliente desesperado.
Sus superiores hacían la vista gorda porque las estadísticas lucían perfectas en los reportes anuales. Menos inmigrantes ilegales, más deportaciones exitosas, bonificaciones para todos. Lo que Thompson no sabía era que yo había estado documentando cada encuentro, cada amenaza susurrada, cada pago forzado que me arrancaba pedazos del alma. Mi teléfono viejo guardaba audios que podrían destruir su carrera y enviarlo directo a prisión, pero también firmar mi sentencia de muerte si los descubría antes de tiempo. Durante meses grabé conversaciones, fotografié documentos falsos, recolecté testimonios de otros inmigrantes que habían sido sus víctimas silenciosas. Era mi póliza de seguro, mi única carta para jugar cuando llegara el momento de la verdad. Sabía que algún día tendría que usarla, pero nunca imaginé que sería el mismo día que me convertiría en ciudadano americano. La ceremonia de ciudadanía comenzó a las 9 de la mañana en el gran auditorio federal de Houston, donde 400 sueños se harían realidad bajo luces fluorescentes que zumbaban como abejas nerviosas. Me había despertado a las 5, duchado 3 veces y lustrado mis únicos zapatos de cuero hasta que brillaron como espejos negros. María me había enviado una foto de Sofía sosteniendo una banderita americana desde Michoacán, con una sonrisa que valía más que todos los sacrificios de estos 15 años. El juez pronunció las palabras sagradas mientras nosotros alzamos la mano derecha, jurando lealtad a la nación que por fin nos abría sus brazos. Las lágrimas corrían por mis mejillas como ríos de gratitud cuando recibí mi certificado de ciudadanía, el papel más importante de mi vida. Salí del edificio federal sintiendo que mis pies no tocaban el suelo, que finalmente pertenecía a algún lugar. Pero el destino tenía otros planes escritos con tinta invisible en mi historia personal. A las 2 de la tarde estaba mezclando cemento en el sitio de construcción de un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. El sol de Texas caía como martillazos sobre nuestras espaldas mientras terminábamos de levantar las paredes del 5º piso. Mis compañeros me habían felicitado toda la mañana, algunos con envidia sana, otros con esperanza de que sus casos también avanzaran pronto. «Ya eres americano, Miguel», me gritaba José desde el andamio. «Ahora puedes mandar al diablo a cualquiera que te joda». Guardé mi certificado en el bolsillo de la camisa, junto a mi corazón, como un amuleto que me protegería de todo mal. El papel crujía cada vez que me movía, recordándome que ya no era invisible. Las furgonetas blancas aparecieron como fantasmas del pasado, que creí haber dejado enterrado para siempre. Llegaron sin sirenas, sin advertencias, como depredadores silenciosos que habían estado esperando el momento perfecto para atacar. 12 agentes de inmigración bajaron con chalecos antibalas y radios que chillaban órdenes en códigos que helaban la sangre. El capataz, un gringo de bigote gris, nos gritó que soltáramos las herramientas y nos formáramos contra la pared con las manos en alto. Mis piernas temblaron cuando reconocí la sonrisa cruel de Thompson entre los uniformes, esa mueca que había visto tantas veces en mis pesadillas. «Sorpresa, Miguel», me susurró al oído mientras me esposaba. «La ciudadanía no te va a servir de nada donde vas». El certificado se arrugó contra mi pecho mientras me empujaban hacia la furgoneta, testigo silencioso de la traición más cruel que había vivido en mis 33 años de existencia. Mis compañeros de trabajo nos miraban desde lejos, con los ojos llenos de terror y compasión, sabiendo que cualquiera de ellos podría ser el siguiente en esta cacería humana organizada. Thompson me hizo sentar junto a la ventana para que pudiera ver el edificio federal, donde había jurado lealtad apenas 5 horas antes. «¿Ves ese edificio, Miguel?», me dijo con voz de serpiente, mientras la furgoneta arrancaba. «Ahí fue donde cometiste tu error más grande.
creer que un papel te haría libre. El motor rugía como una bestia hambrienta mientras Houston se alejaba por la ventana, llevándose mis sueños americanos envueltos en humo negro de escape. En ese momento entendí que la verdadera batalla apenas comenzaba y que mi nueva ciudadanía sería puesta a prueba de la manera más brutal posible. Todo comenzó con una llamada que partió mi mundo por la mitad como un rayo que atraviesa el cielo nocturno de una tormenta eterna. Era María, llorando del otro lado de la línea telefónica, con una voz quebrada que apenas podía articular las palabras que cambiarían mi vida para siempre. «Sofía está enferma, Miguel», me dijo entre sollozos que me atravesaban el pecho como cuchillos oxidados. «Los doctores dicen que necesita una operación del corazón que aquí no pueden hacer». Mi hija de 8 años, la niña que me esperaba cada noche en mis sueños más dulces, tenía una condición congénita que requería cirugía en Estados Unidos. El costo era de $200,000, una cifra que sonaba como la distancia entre la Tierra y las estrellas más lejanas del universo. En ese momento entendí que mi ciudadanía no era solo un sueño personal, sino la única manera de salvar la vida de mi princesa. Durante años había enviado cada centavo que podía a México, viviendo como un monje en penitencia eterna por el pecado de haber nacido pobre. Comía una vez al día, usaba la misma ropa hasta que se deshacía como papel mojado, y trabajaba turnos dobles que me dejaban las manos sangrando y la espalda destrozada. Pero ahora tenía una nueva misión que ardía en mi pecho como fuego sagrado: conseguir la residencia legal para traer a mi familia y acceder al seguro médico que salvaría a Sofía. Cada formulario que llenaba era una oración desesperada, cada cita con abogados, una inversión en el futuro de mi hija. El proceso de ciudadanía se convirtió en mi religión, y el sueño americano en mi único salvador posible para rescatar a la niña que llevaba mi sangre y mi esperanza. Las noches se volvieron eternas mientras estudiaba para el examen de ciudadanía con libros prestados y videos de YouTube que veía hasta memorizarlos palabra por palabra. Aprendí sobre los padres fundadores, la Constitución, los derechos civiles, tragándome la historia americana como medicina amarga, pero necesaria para curar la enfermedad de mi desesperación. María me enviaba fotos de Sofía cada semana, y yo podía ver cómo su sonrisa se desvanecía lentamente, cómo su energía se apagaba como una vela que se consume sin aire. «Papá, ¿cuándo vienes?», me preguntaba en los videos que grababa María, y yo le prometía que pronto estaríamos juntos para siempre. Cada día que pasaba era una carrera contra el tiempo, contra un reloj invisible que marcaba los latidos irregulares del corazón de mi hija. Mi motivación era simple pero poderosa como un huracán. No iba a permitir que mi hija muriera por ser pobre, por haber nacido del lado equivocado de una frontera invisible. La ciudadanía americana era mi llave maestra para abrir las puertas del mejor sistema médico del mundo, para darle a Sofía la oportunidad de crecer, de reír, de ser feliz como toda niña merece. Trabajé como un hombre poseído, ahorrando cada dólar con la disciplina de un soldado en guerra, porque sabía que cada peso que enviara a casa podría mantener a mi hija con vida un día más. No era solo inmigración lo que buscaba, era una misión de rescate, donde el premio era el corazón de mi hija latiendo fuerte y sano por muchos años más. Thompson podía extorsionarme, humillarme, pisotear mi dignidad, pero jamás iba a robarme la posibilidad de salvar a la persona más importante de mi universo entero. Los años de documentación se convirtieron en una pesadilla burocrática que me chupaba la vida gota a gota como un vampiro sediento.
Cada formulario costaba cientos de dólares que yo no tenía. Cada cita con abogados era una sangría que me dejaba más pobre y desesperado. Los documentos se perdían misteriosamente, las fechas se posponían sin explicación y mi caso se movía más lento que una tortuga moribunda. Thompson aparecía cada vez que mi proceso avanzaba un paso, como si tuviera ojos dentro del sistema de inmigración. «Qué casualidad encontrarte aquí, Miguel», me decía con esa sonrisa de tiburón hambriento. Sus amenazas se volvieron más directas. O pagaba sus cuotas mensuales, o mi solicitud de ciudadanía desaparecería para siempre. Los abogados me robaron hasta el último centavo con promesas vacías y sonrisas falsas que ocultaban su incompetencia total. El primero me cobró $5,000 y desapareció con mi dinero como humo en el viento del desierto. El segundo era un borracho que llegaba tarde a las citas y confundía mi caso con otros 50 que tenía abandonados. El tercero era honesto pero inútil, un hombre derrotado por un sistema que lo había quebrado espiritualmente. «Es difícil, Miguel», me repetía mientras movía papeles sin rumbo fijo sobre su escritorio desordenado. Cada abogado nuevo era una nueva esperanza que se convertía en decepción, una nueva herida en mi confianza. Thompson conocía a todos y sabía exactamente cuándo presionar para que mi caso se complicara más. Mientras tanto, las llamadas desde México se volvieron más desesperadas y frecuentes como alarmas de incendio en la madrugada. Sofía había comenzado a desmayarse en la escuela, su pequeño corazón luchando contra un enemigo invisible que crecía cada día. Los doctores mexicanos movían la cabeza con tristeza, repitiendo que solo en Estados Unidos podrían salvarla. María trabajaba 3 empleos para pagar los medicamentos temporales que apenas aliviaban los síntomas de nuestra hija. «Se nos acaba el tiempo, Miguel», me decía entre lágrimas que yo podía sentir a través del teléfono. Las facturas médicas se acumulaban como montañas imposibles de escalar, y yo seguía atrapado en un laberinto legal. Thompson sabía exactamente cómo usar esta desesperación contra mí, aumentando sus exigencias cada vez que Sofía empeoraba. El momento exacto fue a las 2:47 de la tarde, cuando las esposas tocaron mi piel, y mi mundo se desplomó como un edificio dinamitado. Acababa de sacar mi certificado de ciudadanía del bolsillo para mostrárselo a José cuando Thompson apareció detrás de mí como una sombra malévola. «Miguel Herrera, estás arrestado por violación de estatus migratorio», gritó para que todos mis compañeros escucharan su mentira calculada. El papel oficial se arrugó en mi mano temblorosa mientras las esposas se cerraban como grilletes de la esclavitud moderna. «Pero soy ciudadano americano», le grité con la voz quebrada por la desesperación y la incredulidad total. Thompson se rió como una hiena hambrienta. «Ese papel no vale nada si hay irregularidades en tu proceso, mexicano de mierda». Mis compañeros de trabajo me miraban con terror y compasión mezclados, sabiendo que cualquiera de ellos podría ser el siguiente. El capataz gringo se alejó rápidamente, lavándose las manos como Pilatos ante la injusticia que presenciaba sin protestar. José intentó acercarse para defenderme, pero otro agente lo empujó brutalmente contra la pared de cemento fresco. «¡Está limpio!», gritaba mi amigo, mientras las lágrimas corrían por su cara cubierta de polvo de construcción. Las herramientas que habíamos usado para construir este país cayeron al suelo haciendo un ruido metálico que sonaba como cadenas. En ese momento entendí que 15 años de sacrificio podían evaporarse en segundos por la venganza de un hombre corrupto. El certificado de ciudadanía se dobló y se rompió mientras me empujaban hacia la furgoneta blanca que esperaba como un ataúd con ruedas. Thompson me susurró al oído con aliento que olía a café rancio y maldad pura. «Te advertí que me respetaras, pero preferiste jugar al héroe». El edificio federal, donde había jurado lealtad esa mañana,
se veía a lo lejos como un espejismo cruel e inalcanzable. Mis manos esposadas sangraban por la presión del metal que cortaba mi circulación como alambre de púas. La ironía me golpeó como un puñetazo en el estómago. El mismo día que me convertí en americano, América me escupía de vuelta. Thompson había esperado este momento como un cazador espera que su presa salga de la madriguera para asestar el golpe mortal. El motor de la furgoneta rugió mientras Houston se alejaba por la ventana, llevándose mis sueños y la esperanza de salvar a Sofía. La sala de audiencias era un mausoleo de sueños rotos, donde el aire espeso olía a desesperación y desinfectante barato que no podía limpiar la injusticia. El juez Morrison era un hombre canoso, de ojos fríos, que revisaba mi expediente como si fuera el menú de un restaurante aburrido. Thompson había fabricado evidencia falsa con la maestría de un artista del engaño. Documentos alterados, testimonios comprados, fechas manipuladas que convertían mi ciudadanía en papel higiénico. «Señor Herrera», dijo el juez con voz monótona, «la evidencia sugiere irregularidades graves en su proceso de naturalización que invalidan su estatus». Mi abogado de oficio era un jovencito nervioso que sudaba más que yo y tartamudeaba cada vez que intentaba objetar algo. Las palabras «deportación inmediata» flotaban en el aire como buitres esperando devorar mi cadáver legal. Thompson sonreía desde la galería, saboreando su venganza como si fuera vino añejo y costoso. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho y rodaría por el piso de mármol como una pelota ensangrentada. «Su honor», logré decir con la voz temblorosa. «Tengo evidencia de que el agente Thompson ha estado extorsionando inmigrantes durante años». El juez levantó una ceja escéptica mientras Thompson se enderezó en su asiento como una cobra lista para atacar. «Esas son acusaciones muy graves, señor Herrera», respondió Morrison con tono de fastidio. «¿Tiene pruebas de tales afirmaciones tan serias?» Mi abogado me miró con ojos de pánico. Claramente no esperaba que yo fuera a luchar contra el sistema corrupto. Thompson susurraba algo a su compañero, calculando su próximo movimiento como un ajedrecista maestro. El momento de la verdad había llegado, y yo tenía una sola carta para jugar contra todo un sistema diseñado para destruirme. «Sí, su honor», dije mientras sacaba mi teléfono viejo con manos temblorosas que parecían hojas secas en una tormenta de otoño. «Tengo grabaciones de audio, fotografías de documentos falsificados, testimonios de otras víctimas que están dispuestas a testificar contra este hombre». El silencio en la sala se volvió tan denso que se podía cortar con cuchillo, mientras Thompson se ponía pálido como un fantasma. Mi abogado me miró con una mezcla de admiración y terror, finalmente entendiendo que no era el inmigrante indefenso que había esperado representar. El juez extendió la mano para examinar mi teléfono con curiosidad profesional y genuina sorpresa. Thompson se levantó bruscamente de su asiento, pero ya era demasiado tarde para detener la avalancha de verdad que estaba a punto de sepultarlo. «¡Su honor!», gritó con voz desesperada. «Esa evidencia fue obtenida ilegalmente por un individuo sin autorización oficial». El juez Morrison tomó mi teléfono y comenzó a escuchar las grabaciones que documentaban años de extorsión, chantaje y corrupción sistemática. La primera grabación que sonó en la sala fue la voz inconfundible de Thompson exigiendo dinero a cambio de protección contra deportaciones inventadas. $500 o tu familia nunca te volverá a ver, mexicano. Resonaba su voz cruel por los altavoces del sistema judicial. El juez Morrison frunció el ceño profundamente mientras escuchaba cada palabra venenosa que salía de los labios de un agente federal corrupto. Thompson se retorcía en su asiento como una serpiente atrapada, sudando cubetas mientras su carrera se desmoronaba en tiempo real ante sus propios ojos.
Su compañero agente se alejó de él discretamente, claramente distanciándose de la bomba, que estaba a punto de explotar en 1000 pedazos. «¡Eso está editado!», gritó Thompson desesperadamente, pero su voz temblaba como la de un niño atrapado en una mentira obvia. El fiscal federal que había estado dormitando se incorporó súbitamente, oliendo sangre fresca y un caso que podría hacer su carrera política. Las fotografías en mi teléfono mostraban documentos falsificados con la firma de Thompson, reportes inventados y expedientes manipulados para favorecer sus esquemas criminales. Una por una, las imágenes aparecían en la pantalla del juzgado como evidencia irrefutable de años de corrupción sistemática y organizada. El juez Morrison llamó inmediatamente a su secretaria para contactar al FBI y a Asuntos Internos de Inmigración con urgencia máxima. Thompson intentó levantarse para huir, pero 2 alguaciles lo detuvieron en el acto, esposándolo con las mismas cadenas que había usado contra cientos de inocentes. «Miguel Herrera», dijo el juez con voz solemne, «sus acusaciones están completamente sustentadas por la evidencia presentada aquí». El silencio en la sala era sepulcral, mientras todos procesaban la magnitud de la corrupción que acababa de ser expuesta. Mi abogado me miraba como si fuera un héroe salido de una película, finalmente entendiendo que había subestimado completamente a su cliente. Thompson fue arrestado inmediatamente por extorsión, falsificación de documentos federales y abuso de autoridad bajo el color de la ley federal. Los cargos contra mí fueron retirados en el acto. Mi ciudadanía fue confirmada oficialmente y el juez me ofreció disculpas personales por la injusticia sufrida. El FBI abrió una investigación masiva que destapó una red de corrupción que involucraba a docenas de agentes y cientos de víctimas como yo. Thompson fue sentenciado a 15 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional, perdiendo su pensión y enfrentando demandas civiles millonarias. Roberto y otros inmigrantes que habían sido sus víctimas finalmente pudieron respirar tranquilos y contar sus historias sin miedo. El sistema que nos había oprimido durante años comenzó a limpiarse, aunque el daño ya estaba hecho en tantas familias destruidas. La justicia había llegado tarde, pero había llegado con todo el peso de la ley estadounidense detrás de ella. La investigación del FBI se extendió como una tormenta que arrasa todo a su paso, destapando una red de corrupción que llegaba hasta las oficinas más altas del Servicio de Inmigración. 37 agentes fueron arrestados en una operación coordinada que los medios llamaron Operación Frontera Limpia, la mayor purga anticorrupción en la historia de inmigración estadounidense. Thompson no solo perdió su libertad, sino que se convirtió en testigo protegido para salvar su pellejo, delatando a sus cómplices superiores que habían estado protegiendo su esquema criminal. El director regional de inmigración renunció en desgracia. 3 supervisores fueron despedidos sin beneficios y todo el sistema tuvo que ser reestructurado desde cero. Mi caso se convirtió en el símbolo de la lucha contra la corrupción migratoria, citado en periódicos nacionales y programas de televisión. El gobierno federal me ofreció una compensación de $2 millones por los daños sufridos, dinero que significaba la salvación inmediata para Sofía. La justicia había hecho más que llegar. Había limpiado el sistema completo que permitía que hombres como Thompson prosperaran. Roberto y otros 120 inmigrantes que habían sido víctimas de Thompson recibieron también compensaciones económicas y estatus legal inmediato en Estados Unidos. Las familias separadas por deportaciones falsas fueron reunificadas con boletos de avión pagados por el gobierno y disculpas oficiales del Departamento de Seguridad Nacional.
Mis compañeros de construcción que presenciaron mi arresto testificaron en el juicio federal, ayudando a crear un caso hermético contra toda la red criminal. José se convirtió en ciudadano americano 6 meses después, usando mi caso como precedente para acelerar procesos legítimos que habían sido saboteados. El sitio de construcción donde fui arrestado ahora tiene una placa conmemorativa que honra a los trabajadores inmigrantes que construyen América todos los días. Los abogados honestos que habían sido bloqueados por la corrupción finalmente pudieron hacer su trabajo sin interferencias maliciosas. El cambio no solo fue personal, fue sistémico, profundo y duradero para miles de familias que buscaban el sueño americano legítimamente. Mi ciudadanía fue reconfirmada en una ceremonia especial donde el mismo juez Morrison me entregó personalmente un nuevo certificado, esta vez con disculpas oficiales del gobierno estadounidense. El presidente firmó una ley llamada Ley Miguel Herrera, que establece protecciones especiales para inmigrantes que denuncian corrupción en el sistema federal. Thompson cumple su sentencia en una prisión federal de máxima seguridad, donde otros presos no ven con buenos ojos a exagentes corruptos que destruían familias. Sus bienes fueron confiscados para pagar las compensaciones a sus víctimas, incluyendo su casa, sus cuentas bancarias y hasta su camioneta pick-up. La Oficina de Inmigración de Houston fue completamente renovada con nuevo personal capacitado en ética y derechos humanos fundamentales. Mi historia se enseña ahora en academias de entrenamiento federal como ejemplo de por qué la integridad es fundamental en el servicio público. El sistema aprendió que los inmigrantes no somos víctimas silenciosas, somos americanos que luchamos por la justicia. Sofía recibió su cirugía de corazón en el mejor hospital de Houston, operada por el mismo equipo médico que atiende a los hijos de millonarios y presidentes. El día que la vi caminar por primera vez sin cansarse, corriendo por el parque como cualquier niña normal, entendí que todos los años de sufrimiento habían valido la pena. María llegó con visa de reunificación familiar y nos casamos de nuevo en una iglesia de Texas, esta vez como una familia americana completa y unida para siempre. El dinero de la compensación nos permitió comprar una casa modesta pero digna, donde Sofía tiene su propio cuarto decorado con princesas y sueños cumplidos. Mis manos ya no tiemblan cuando veo patrullas verdes, porque ahora sé que el sistema, aunque imperfecto, puede corregirse cuando la verdad sale a la luz. Thompson sigue en prisión, pero yo he elegido el perdón, porque el odio solo envenena al que lo carga en el corazón. La justicia americana funcionó, tardía pero implacable, demostrando que este país puede ser mejor cuando sus ciudadanos luchan por hacer lo correcto. He aprendido que ser americano no es solo tener un papel firmado por un juez, sino defender los valores que hacen grande a esta nación cada día. Mi historia se cuenta ahora en escuelas y universidades como ejemplo de que la corrupción puede ser vencida por la valentía de una sola persona. Sigo trabajando en construcción, pero ahora también doy charlas a inmigrantes sobre sus derechos y cómo documentar abusos del sistema que los oprime. Roberto abrió su propio taller de carpintería. José se convirtió en ciudadano y juntos formamos una organización que ayuda a otros a navegar el proceso legal sin miedo. Cada familia que reunificamos, cada caso de corrupción que exponemos, cada inmigrante que logra su ciudadanía, es una victoria contra los Thompson del mundo. El sueño americano no es perfecto, pero es real para quienes tienen el coraje de pelearlo hasta el final, sin rendirse jamás. Mi certificado de ciudadanía ahora cuelga enmarcado en la sala, junto a la foto de Sofía, corriendo libre bajo el cielo infinito de Texas.
Este país me enseñó que la justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega puede cambiar todo un sistema corrupto desde sus cimientos. Los inmigrantes no somos invasores ni criminales. Somos el alma trabajadora de América, la prueba viviente de que los sueños pueden sobrevivir a las pesadillas más crueles. Mi lucha no fue solo por mi familia, sino por cada persona que cruza fronteras buscando una oportunidad de ser mejor de lo que las circunstancias les permitían. Thompson creía que el miedo nos mantendría callados para siempre, pero subestimó el poder de la verdad cuando encuentra su momento para brillar. El sistema americano tiene fallas, grietas por donde se cuela la corrupción, pero también tiene la capacidad única de autocorregirse cuando sus ciudadanos exigen justicia. Hoy duermo tranquilo sabiendo que mis hijos crecerán en un país donde la ley protege al inocente y castiga al culpable, sin importar el uniforme que use. Sofía pregunta si algún día quiero regresar a México, y yo le respondo que ya estoy en casa. América es donde mi familia está segura y libre. La ciudadanía no se mide en papeles, sino en el coraje para defender lo que es justo cuando todo parece perdido. Si esta historia te tocó el corazón y crees que todos merecemos una oportunidad de luchar por nuestros sueños, suscríbete al canal y comparte en los comentarios tu propia experiencia o la de alguien cercano. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que necesitan ser escuchadas.